Hola, querido oyente. Hoy quiero compartir contigo una historia que comenzó hace miles de años, en el antiguo Egipto, donde nuestros antepasados enfrentaron desafíos que pondrían a prueba su fe y resistencia. El libro de Éxodo, el segundo de la Biblia, nos presenta la continuación de la saga familiar de Jacob, un patriarca que había llevado a su familia de 70 personas a Egipto en busca de refugio durante una hambruna devastadora. ¿Sabías que esto se debía a su hijo José, quien había llegado a ser el segundo al mando de Egipto? José había salvado a su familia del hambre, y bajo la protección del faraón, ellos prosperaron. Pero, ¿qué sucedió después de que Jacob y José partieron de este mundo? Con el paso de los años, su historia se desvaneció en la memoria de Egipto, y la familia que una vez fue recibida con los brazos abiertos se convirtió en objeto de temor. La narración de Éxodo comienza aquí, en un momento en que el pueblo de Israel enfrenta una nueva y oscura realidad. Imagina un tiempo en que el pueblo israelita, que una vez fue un símbolo de esperanza y prosperidad, se convierte en una nación oprimida. Con el tiempo, un nuevo faraón subió al trono, uno que no conocía a José ni entendía el papel de Israel en la historia de Egipto. Este faraón vio el creciente número de israelitas como una amenaza a su poder. Fue así que decidieron someterlos a trabajos forzados, esclavizándolos brutalmente. ¿Puedes sentir la desesperación de un pueblo que pasó de ser bienvenido a ser tratado como propiedad? La historia nos relata que, a medida que el faraón endurecía su corazón, se endurecía también el destino de los israelitas. Pero en medio de la opresión, un rayo de esperanza comenzaba a surgir, un niño que estaba destinado a cambiar el rumbo de la historia. Una madre israelita, en un acto de desesperación y valentía, colocó a su hijo en una cesta y lo dejó flotar en el Nilo. La vida de este niño, que se convertiría en el líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad, estaba a punto de comenzar en las aguas del Nilo. La hija del faraón, al encontrar al pequeño Moisés, lo adoptó y lo crió como su propio hijo, sin saber que este niño sería el instrumento que Dios usaría para liberar a su pueblo. La historia de Moisés es un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de circunstancias adversas, Dios tiene un plan. Este niño creció en el palacio real, pero nunca olvidó sus raíces. En su corazón ardía el deseo de ayudar a su pueblo, y pronto, esa llama se convertiría en un fuego inextinguible. Pasaron los años y Moisés, ahora un hombre adulto, comenzó a sentir la carga de su pueblo. En un momento de ira, mató a un egipcio que maltrataba a un israelita, temiendo las repercusiones, huyó al desierto. Allí, lejos del esplendor del palacio, encontró un nuevo hogar. Mientras pastoreaba ovejas, un día, se encontró ante una escena extraordinaria, una zarza ardiente que no se consumía. ¡Qué visión tan poderosa! Fue allí, en medio de la soledad del desierto, donde escuchó la voz de Dios llamándolo. Moisés, Moisés, le dijo. En ese momento, su vida cambió para siempre. Dios le reveló su plan para liberar a los israelitas y le encargó que regresara a Egipto. Imagina la mezcla de miedo y determinación que sintió Moisés. Dios estaba llamando a un hombre común para llevar a cabo una tarea extraordinaria. ¿Cómo puedo hacer esto?, pensó. Pero Dios le aseguró que lo acompañaría, y así comenzó la aventura de su vida. De vuelta en Egipto, Moisés se enfrentó a un desafío monumental, ir ante el faraón y exigir la liberación de su pueblo. ¿Te imaginas la adrenalina corriendo por sus venas mientras se presentaba ante el hombre más poderoso de la tierra? Con cada palabra que pronunció, el peso de la historia recaía sobre sus hombros. Deja ir a mi pueblo, ordenó, pero el faraón se mostró desafiante. Fue en ese momento que Dios comenzó a manifestar su poder a través de plagas, cada una de ellas un desafío a los dioses egipcios. ¿Qué harías si te enfrentaras a una fuerza tan implacable? A pesar de las plagas, el corazón del faraón se endurecía, mostrando su resistencia a liberar a los israelitas. Moisés se mantuvo firme, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. La confrontación entre Moisés y Faraón se convirtió en una batalla de fe, donde la perseverancia de Moisés sería puesta a prueba. Las plagas comenzaron, y cada una de ellas era un recordatorio del poder de Dios. Primero, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, luego llegaron las ranas, los piojos, las moscas, y así sucesivamente. Cada plaga era un golpe directo a la creencia egipcia, mostrando que el Dios de Israel era más grande que sus ídolos.
Cada vez que Moisés se presentaba ante el faraón, le ofrecía la oportunidad de liberar a su pueblo, pero el faraón se negaba obstinadamente. Cuán desesperante era para Moisés ver cómo su pueblo sufría. La resistencia del faraón se volvía cada vez más evidente, y así, las plagas continuaban. Sin embargo, en cada una de esas situaciones, Moisés recordaba que no estaba solo. Dios estaba con él, guiándolo y dándole la fuerza necesaria para perseverar. La batalla espiritual entre el cielo y la tierra se intensificaba, y Moisés era el portavoz de la liberación. A medida que las plagas avanzaban, el corazón del faraón se endurecía cada vez más. Moisés había llegado a un punto crucial. Después de las primeras 5 plagas, la narración comenzó a revelar que Dios también había endurecido el corazón del faraón. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿qué significa realmente que Dios endurezca el corazón de alguien? En este punto, es fundamental recordar que, aunque Dios sabía que el faraón se resistiría, aún así le brindó múltiples oportunidades para hacer lo correcto. Cada plaga era una invitación a arrepentirse, pero el faraón eligió aferrarse a su orgullo y rebelión. La historia revela una verdad importante: a veces, nuestra resistencia puede llevarnos a un punto sin retorno, y eso es precisamente lo que sucedió aquí. El faraón llegó a ser un símbolo de la rebelión humana contra la voluntad de Dios, y el tiempo se estaba agotando. La conclusión de esta batalla espiritual estaba por llegar, y Moisés lo sabía. Finalmente, se acercaba la última de las plagas, una que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. En esta noche, Dios pronunció su juicio sobre Egipto, como un acto de justicia divina. La muerte de los primogénitos de Egipto sería el golpe final que haría que el faraón dejara ir a su pueblo. Pero antes, Dios ofreció un medio de escape: la sangre de un cordero sin mancha que debería ser pintada en los dinteles de las puertas de las casas israelitas. Imagina la ansiedad y la esperanza que sintieron los israelitas mientras preparaban su cena de Pascua, sabiendo que su vida dependía de la obediencia a la instrucción divina. En medio de la noche oscura, mientras los egipcios lloraban la pérdida de sus primogénitos, el pueblo de Israel encontró la salvación en la sangre del cordero. Este acto de fe sería recordado por generaciones como un símbolo de la redención y la protección de Dios. Cuando el faraón perdió a su propio hijo, su corazón se quebrantó y finalmente dejó ir a los israelitas. ¡Qué momento tan monumental en la historia! Imagina la alegría y el alivio de un pueblo que había esperado tanto por su liberación. Después de siglos de esclavitud, ahora podían salir en busca de la libertad prometida. Con las manos levantadas en agradecimiento, comenzaron su éxodo de Egipto. Sin embargo, tan pronto como se alejaron, el faraón se arrepintió y reunió a su ejército para perseguirlos. La tensión aumentaba a medida que los israelitas se enfrentaban a un mar delante de ellos y a un ejército detrás. En medio del pánico, Moisés se mantuvo firme, confiando en el poder de Dios. Esta fue una lección poderosa sobre la fe y la confianza en momentos de incertidumbre. En un acto milagroso, Dios dividió las aguas del Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Cada paso que daban era una declaración de fe, un testimonio de lo que significa seguir a Dios incluso cuando parece que todo está en contra de nosotros. Al ver las paredes de agua a su alrededor, debían haber sentido una mezcla de asombro y temor. ¿Cómo podría esto ser posible? Pero aquí está la clave: cuando Dios dice que hará algo, lo cumplirá. Una vez que todos cruzaron, las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, sellando su destino. La victoria sobre sus opresores fue un grito de libertad. ¡Qué celebración tan intensa debe haber sido! Cantar y bailar en agradecimiento a Dios por su liberación fue un momento que jamás olvidarían. A medida que avanzaban hacia la tierra prometida, los israelitas se encontraron en el desierto, un lugar de prueba y transformación. Aquí, Dios no solo los liberó físicamente, sino que comenzó a moldear su identidad como nación. La falta de agua y alimentos llevó a muchos a cuestionar la decisión de haber salido de Egipto. ¿Por qué nos trajiste a este desierto solo para morir?, clamaban. Pero Dios respondió a sus necesidades de maneras extraordinarias, proveyendo maná del cielo y agua de la roca. Este periodo en el desierto fue fundamental para forjar su carácter y enseñarles a confiar en Él. Aprendieron que la verdadera libertad no solo es física, sino también espiritual. En este camino, Dios estableció un pacto con su pueblo, prometiendo ser su Dios y que ellos serían su pueblo.
Era el comienzo de una relación que cambiaría la historia. A medida que avanzaban hacia la tierra prometida, los israelitas se encontraron en el desierto, un lugar de prueba y transformación. Aquí, Dios no solo los liberó físicamente, sino que comenzó a moldear su identidad como nación. La falta de agua y alimentos llevó a muchos a cuestionar la decisión de haber salido de Egipto. ¿Por qué nos trajiste a este desierto solo para morir?, clamaban. Pero Dios respondió a sus necesidades de maneras extraordinarias, proveyendo maná del cielo y agua de la roca. Este periodo en el desierto fue fundamental para forjar su carácter y enseñarles a confiar en Él. Aprendieron que la verdadera libertad no solo es física, sino también espiritual. En este camino, Dios estableció un pacto con su pueblo, prometiendo ser su Dios y que ellos serían su pueblo. Era el comienzo de una relación que cambiaría la historia. A pesar de la grandeza de la experiencia en el Sinaí, el pueblo de Israel no tardó en caer en la tentación. Mientras Moisés estaba en la montaña, comenzaron a dudar y a buscar un ídolo que pudieran ver y adorar. Fue así como crearon un becerro de oro, traicionando la relación que habían establecido con Dios. ¿Te imaginas la tristeza de Moisés al bajar y ver esta traición? Este acto simbolizó la lucha constante entre nuestra fe y nuestra carne. A menudo, en tiempos de incertidumbre, nos encontramos buscando seguridad en lo tangible en lugar de en lo divino. Dios, en su ira, estaba listo para juzgarlos, pero Moisés intercedió por ellos, recordándole a Dios su pacto. Este momento es crucial. Moisés se convirtió en un intercesor, un modelo de lo que significa defender a otros ante Dios. Su pasión y amor por su pueblo resaltan la belleza de la gracia y el perdón. A pesar de la intercesión de Moisés, el pueblo enfrentó las consecuencias de su rebelión. Dios dejó claro que la desobediencia tiene un costo. Algunos murieron, y la nación tuvo que enfrentar la dura realidad de su elección. Sin embargo, este tiempo de disciplina también trajo una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. A lo largo de su viaje, el pueblo aprendería a volver a Dios, a confiar en su provisión y a vivir bajo sus preceptos. A pesar de las dificultades, Dios no los abandonó. A través de la construcción del tabernáculo, Dios mostró que anhelaba habitar entre ellos. Cada paso de este proceso era una lección sobre su amor y misericordia. El tabernáculo se convirtió en un símbolo de su presencia, recordándoles que incluso en medio de sus errores, Dios siempre está listo para recibirlos de nuevo. El libro de Éxodo concluye con la preparación para entrar a la tierra prometida. El pueblo había recorrido un largo camino, lleno de pruebas, enseñanzas y momentos de revelación divina. A pesar de sus luchas, había aprendido a confiar en Dios. ¿Te imaginas la anticipación mientras se acercaban a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados? Pero también sabían que no sería fácil. Tendrían que enfrentar enemigos y desafíos, pero ahora llevaban consigo la confianza en su Dios. Con cada paso que daban, se recordaban a sí mismos el poder de la fe y la fidelidad de Dios. El viaje de Éxodo es una poderosa representación de la búsqueda de libertad, identidad y propósito. Al reflexionar sobre esta historia, nos recuerda que también estamos en un viaje, uno que requiere fe, perseverancia y confianza en el plan divino. La historia de Moisés y el pueblo de Israel es un recordatorio de que, sin importar las circunstancias, siempre hay un camino hacia la libertad y la redención. En este viaje del Éxodo, hemos visto la poderosa mano de Dios guiando y transformando a su pueblo. Desde la opresión en Egipto hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Cada evento nos recuerda la fidelidad divina y la importancia de confiar en su plan, incluso en medio de la incertidumbre. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, cómo respondemos ante las adversidades. ¿Confiamos en la dirección de Dios? Así como Israel fue llamado a vivir en libertad y en obediencia, nosotros también estamos llamados a seguir a Dios en nuestro propio camino hacia la libertad espiritual. La historia del Éxodo es un testimonio de que, aunque enfrentemos desafíos, siempre hay esperanza y redención en el amor de nuestro Creador. Gracias por acompañarme en esta travesía a través del Éxodo. Espero que esta historia te inspire a seguir adelante con fe y valentía, recordando que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y proveyendo lo que necesitamos en cada paso del camino. Si este vídeo te ha impactado, no olvides darle un me gusta,
suscribirte y compartirlo con otros que también puedan necesitar este mensaje. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente.